Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 4 del tomo 2 del comentario a los Romanos de Martin Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 4. O desprecias las riquezas de su bondad, de su tolerancia y de su longanimidad, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. Permítanme comenzar recordándoles que en estos primeros versículos del capítulo 2 de Romanos, Pablo está tratando con la posición de los judíos que estaban tan dispuestos a condenar a los gentiles y que sentían que ellos mismos no debían temer la ira de Dios porque eran su pueblo elegido. Hemos tratado los dos primeros argumentos de Pablo, que al condenar a otros se estaban condenando a sí mismos, y que Dios no tiene favoritos, sino que su juicio es según la verdad. Ahora estamos tratando el tercer argumento de Pablo, en el que trata la posición que sostiene que debido al amor y la bondad de Dios, Él nunca puede castigar realmente el pecado. La primera parte de este argumento muestra que las personas que hablan así con ligereza en realidad están despreciando la bondad de Dios y que nunca la han examinado o estudiado realmente. Porque si realmente supieran lo que significa, dedicarían su tiempo a examinarla, y terminarían asombrándose de ella y adorando a Dios. Pero no lo. Pasemos ahora a la segunda parte del argumento. Esta actitud de despreciar la bondad y la paciencia de Dios también es culpable porque obviamente considera la bondad de Dios como algo que, por así decirlo, nos da licencia para pecar y seguir pecando. En otras palabras, considera que el amor, la misericordia, la compasión y la tolerancia de Dios son algo débil y flácido, algo que no tiene ningún elemento de rectitud o justicia. Es solo una especie de idea indulgente, tal vez la mejor manera de explicar. Trata de retomar esa palabra que el apóstol Pedro utiliza en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9, donde dice, el Señor no es negligente en su promesa, como algunos consideran la negligencia. Ahora bien, esa es la palabra, esta gente interpreta la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios como si no fuera más que flojera, algo que parece muy imponente en el papel, pero que en realidad no tiene sustancia ni cuerpo alguno. No hace falta que lo desarrolle porque creo que debería ser bastante obvio para todos nosotros. Y no hay duda de que esta es precisamente la visión que tantas personas tienen de la bondad de Dios. Es solo una especie de dejadez, algo que pretende que no ha visto nuestro pecado, o, si lo ha visto, dice, oh, bueno, después de todo eso no es desesperadamente serio, y aunque existe algo como la justicia y la rectitud no debe ser presionado tan lejos. Ignorémoslo y sigamos como si nunca hubiera ocurrido. No, eso es dejadez. Y hay personas, como dicen los apóstoles, que consideran la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios desde ese punto de vista, y eso, apenas necesito demostrárselo, es despreciarlo. Esa actitud es totalmente despreciable. Realmente no es ennoblecedora ni edificante en absoluto. Es algo que, sencillamente, no se puede excusar. La dejadez es una debilidad moral, es algo disoluto y no tiene nada que decir a su favor. Y si vemos la bondad de Dios como para ponerla en una categoría como esa, somos claramente culpables de despreciarla. Pero eso me lleva a mi tercer punto, que es aún más grave, sostener ese punto de vista sobre la bondad, la tolerancia y la longanimidad de Dios es realmente, en última instancia, despreciar a Dios mismo, porque estos atributos de Dios no pueden separarse de Dios mismo, de su personalidad, son expresiones de Dios. Por lo tanto, sostener este punto de vista sobre la bondad de Dios equivale a despreciar el propio carácter de Dios, es decir, que Dios mismo es indulgente con el pecado, y de nuevo, eso es precisamente lo que mucha gente dice. Verán, lo que equivale a decir, por supuesto, Dios habla de rectitud y justicia, etc. Pero en la práctica no lo hace, dice una cosa pero hace otra. Es imposible que Dios castigue realmente, y sabes que no lo hace porque Dios, después de todo, es amor. Y así, como ves, implican una especie de contradicción central en el carácter y el ser de Dios mismo, de decir que aunque Dios, a través de la ley y de sus siervos, ha hecho constantemente estas cosas perfectas y abundantemente claras y evidentes, sin embargo no tiene realmente la intención de hacerlas en. Ahora bien, no hay nada más insultante para Dios que esa misma actitud, y a lo que conduce es a que la justicia y la rectitud de Dios se pongan en un plano aún más bajo que la ley del país. Hace que su justicia sea algo más débil incluso que la que se encuentra en un padre o una madre dignos de ese nombre que realmente tienen los intereses de los hijos en el corazón. Pero a eso se llega. Ustedes saben lo que piensan del tipo de padre que siempre les dice a los hijos lo que deben hacer y lo que no deben hacer, y lo que sucederá si hacen lo incorrecto, y luego, cuando los hijos hacen lo incorrecto, les sonríe y no les hace ningún caso. ¿Tenéis algún respeto por un padre así? ¿Qué pensarías de la ley de un país que hiciera ese tipo de cosas? Hay países en los que ocurre eso. Sobre el papel tienen un sistema legal muy bueno,
pero no lo ponen en práctica, tienen formas de evitarlo. Sin duda, tendemos a despreciar cualquier sistema de este tipo. Ahora bien, considerar la bondad, la tolerancia y el largo sufrimiento de Dios de esa manera, de una manera que deja a su justicia y rectitud totalmente fuera de juego, y sentir que podemos hacer más o menos lo que queramos, porque Dios es tan bueno y Dios es tan bondadoso. Digo que es representar a Dios en términos en los que no nos gustaría que nos representaran a nosotros mismos como padres, y que no nos gustaría que fueran ciertos para el gobierno y el poder judicial de nuestro propio país. Permítanme decirlo así, generalmente se dice que esta enseñanza bíblica sobre la justicia, la rectitud y la ira de Dios, como la enseña especialmente el apóstol Pablo, es algo que está bastante mal, y una de las razones por las que está mal es que representa a Dios como una especie de padre victoriano. Eso es algo que se ha dicho a menudo durante los últimos 50 o 60 años. Dicen, sabes, esa antigua teología, esa visión de Dios, no era más que una especie de proyección del padre victoriano, el severo padre victoriano que, cuando le decía a un niño, si haces eso te castigaré. Ciertamente lo castigaba y quizás lo castigaba aún más de lo que decía. Eso sí que es una tergiversación de Dios. Mi respuesta es que si el Dios de la Biblia es como el padre victoriano, entonces el Dios del hombre moderno es como el padre moderno, y sabemos lo que eso significa. Significa prácticamente ninguna disciplina en el hogar, y como consecuencia, ninguna disciplina en las escuelas, y como consecuencia, la delincuencia juvenil y todos nuestros problemas modernos. Así que si realmente quieren argumentar en términos de paternidad natural, ahí me parece que está la respuesta completa. Verán, el niño moderno, en última instancia, no tiene ningún respeto por sus padres, porque dicen algo y no lo hacen. Y aunque el niño se alegra mucho de que no se le castigue, en el proceso ha perdido el respeto por los padres. Esto ilustra cómo estas ideas sobre la bondad, la tolerancia y la longanimidad de Dios son, desde todo punto de vista, culpables de despreciar la bondad de Dios. Hacen de ella algo pequeño y barato. Como el hijo de ese padre indulgente, que no hace lo que dijo que haría, pierde su respeto por el padre. Así los hombres que tienen esa visión de la bondad de Dios tienen en última instancia una visión pobre y degradada de Dios mismo. Y eso, por supuesto, es precisamente lo que está ocurriendo. En cuarto lugar, permítanme decirlo así, este punto de vista sobre la bondad, la tolerancia y la longanimidad de Dios es culpable, ¿no es así? De utilizar lo que considera la verdad sobre Dios para servir a sus propios fines, y supongo que no hay mayor insulto que podamos ofrecer a Dios que eso. Estas personas están preocupadas principalmente por seguir con el tipo de vida pecaminosa que les atrae. Así que están construyendo inconscientemente un Dios para ellos mismos que les permita hacer eso. Utilizan la bondad de Dios como una licencia y una libertad, una capa y una excusa para su propio pecado. Y eso es simplemente utilizar a Dios, incluso a Dios, para servir a nuestros propios fines. No puedo imaginar nada más espantoso que esto y, sin embargo, me parece que es la idea dominante entre la gente de hoy con respecto a Dios. Están manipulando, o tratando de manipular, incluso el carácter de Dios para servir a sus propios fines. El hombre está en el centro. Lo que el hombre quiere hacer, lo que al hombre le gusta hacer, debe ser supremo, y Dios tiene que ser modificado para encajar con lo que yo quiero hacer, y lo que me gusta. En otras palabras, la teología moderna, el liberalismo, es completamente subjetivo. Comienza con el hombre, y todo tiene que ser acomodado para adaptarse al hombre. No está centrada en Dios. No parte de Dios. Y el resultado espantoso es que desprecia a Dios y lo insulta en su cara, incluso mientras reclama una lealtad a Él, y profesa que es el Dios que ha sido revelado por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahora llegamos al argumento final, y este es el que el apóstol pone ante nosotros de manera más prominente al final del versículo, no sabiendo que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Ahora bien, esta es la forma final de despreciar la bondad de Dios, y es no entender completamente el objeto y la intención y el propósito de la bondad de Dios. Hemos visto lo que ellos piensan que es el fin de la bondad de Dios. Es exactamente lo contrario de lo que Dios pretende, por supuesto, esto es lo que realmente explica todos los otros errores que he estado señalando. Debemos examinar la segunda mitad de este cuarto versículo con bastante cuidado porque es una declaración importante y que puede ser fácilmente malinterpretada. Es una afirmación que, para todos los interesados en la verdadera doctrina y teología, es una de las más fascinantes de toda la Escritura. No se trata de una afirmación aislada, hay paralelos a ella, sobre los que llamaré la atención, sino que es muy frecuente. Así que veamos los términos de Pablo. Primer lugar, no saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Ahora bien, este término no significa no considerar.
Por supuesto, incluye eso, no lo consideran, pero no solo significa eso. Tampoco significa simplemente no reconocer. De nuevo, incluye eso, pero el término en sí mismo significa más que eso, no entender, no comprender la verdadera naturaleza. Pero va más allá. Hay en este término, no saber, una sugerencia de carácter intencional. Alguien lo ha traducido como una despreocupación despectiva por ello, no saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento, no preocuparse de que la bondad de Dios está diseñada para llevarte al arrepentimiento. Ahora, permítanme mostrarles un paralelismo, y de nuevo los llevo a 2 Pedro 3, 4 a 5. El apóstol, recuerdan, está describiendo allí a estas personas que continuamente dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Estos burlones que estarán en el mundo en los últimos días, y que, cuando se les hable de la venida del Señor Jesucristo para juzgar y poner fin a los asuntos de este mundo, seguirán diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y Pedro dice, porque desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como al principio de la creación. Es inútil que nos digan eso, dice la gente. No puedes asustarnos. Vivimos en el siglo XX y ya hemos oído este tipo de cosas. Pero miren la historia, todavía sigue. ¿Dónde está la promesa de su venida? Este es el problema con ellos, dice Pedro, porque esto lo ignoran voluntariamente. No solo lo ignoran, sino que lo ignoran voluntariamente, hay un elemento deliberado. Eso es lo que tenemos en nuestra declaración aquí, no saber. El hecho es que deberían saber, que no hay excusa para no saber, porque las pruebas están ahí, los hechos están ante ellos. Y no los conocen porque no quieren conocerlos. Sería muy inconveniente para ellos conocerlos. De modo que no los conocen deliberadamente, ignoran deliberadamente y con desprecio las declaraciones y los hechos. Ignoran. Creo que verán de inmediato el tremendo castigo que es esto. Y, por supuesto, se aplica a los hombres y mujeres de hoy, especialmente a todos aquellos que viven en un país donde el Evangelio se predica libremente. De hecho, como los apóstoles y otros argumentan en varios lugares, y como vimos en Hechos 14, donde Pablo predicó a los paganos en Listra, incluso los paganos, quedan sin excusa, porque Dios no se ha dejado sin testimonio. Así que esta ignorancia es una cosa deliberada que no tiene ninguna excusa. Es una despreocupación despectiva, porque no tiene ninguna razón para ser ignorantes. ¿Y por qué no tiene ninguna razón? Porque la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Aquí, entonces, está nuestro segundo término, leadet, y aquí llegamos a lo que a menudo ha demostrado ser una declaración muy difícil, que a menudo ha llevado a una buena cantidad de discusión y debate y confusión. La afirmación del apóstol es que la bondad de Dios los lleva al arrepentimiento, y necesitamos saber qué quiere decir con esto. ¿Por qué utiliza este término en particular? En Romanos 8, 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y esa es exactamente la misma palabra que tenemos aquí, donde se nos dice que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Ahora bien, este término no significa, por supuesto, forzar, no significa conducir o apalear. Lo que evidentemente significa es una influencia constrictiva. Eso es lo que se hace cuando se conduce un caballo, o un perro, o cualquier otro animal. Una influencia constreñidora si está sosteniendo las riendas o el cabestro, o lo que sea. No hay una fuerza de necesidad, pero hay un sentido de coacción, hay una influencia constrictora, y lo que el apóstol dice es que la bondad de Dios ejerce este tipo de influencia constrictora sobre los hombres para llevarlos al arrepentimiento. En vista de ello, tenemos que preguntarnos de nuevo qué es exactamente lo que está enseñando aquí. Es importante que tengamos claros los términos, y lo primero que notamos es que está hablando de los incrédulos. Estas son las personas que no son llevadas al arrepentimiento, por lo tanto son los incrédulos, y lo que dice el apóstol es que no tienen excusa porque están despreciando la bondad de Dios. Ahora ves dónde surge la dificultad en el ámbito de la teología. Aquí hay incrédulos que mueren sin arrepentirse y, sin embargo, el apóstol dice que la bondad de Dios los conduce, ejerce esta influencia apremiante sobre ellos, para llevarlos al arrepentimiento. Y no es de extrañar que esto haya sido a menudo una manzana de la discordia. Y haya atraído la atención de aquellos que desean tener una comprensión más verdadera del camino de salvación de Dios y de cómo cualquiera de nosotros llega a creer en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Debemos volver a 2 Pedro 3, esta vez al versículo 9. ¿No es interesante observar el paralelismo entre estos apóstoles? Siempre que se encuentra un lugar difícil en la Escritura, lo que hay que hacer es comparar la Escritura con la Escritura, para encontrar otra, una declaración paralela, algo que sea similar, y aquí está. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Noten que está diciendo casi exactamente lo mismo. Y saben que hay otras declaraciones en las Escrituras que hablan del mismo efecto. Encontrarás en Ezequiel 33, 11 ejemplo, que Dios dice, no me agrada la muerte del impío. Y encontrarán otras declaraciones en las Escrituras en las que Dios, por así decirlo, apela a ellos, a la nación de Israel, y más allá de la nación de Israel a toda la gente, con la palabra, oh. Y recuerdan cómo nuestro Señor mismo lloró sobre Jerusalén y dijo, oh, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, y no quisisteis. Y no quisisteis. Mateo 23, 37. Ahora bien, todas estas afirmaciones son paralelas a la declaración de este pasaje y, por lo tanto, debo formular esta pregunta, ¿qué significa entonces la bondad de Dios con respecto al incrédulo? Porque es con el incrédulo con quien estamos tratando. Hay personas que han tratado de evadir esta dificultad diciendo que esta afirmación significa que Dios ha mostrado su bondad al incrédulo para dejarlo sin una sola excusa, que Él hace salir su sol sobre el malo y el bueno, y envía su lluvia sobre el justo y el injusto, para que en el día del juicio no tengan nada que decir. La bondad de Dios será la respuesta a todas sus excusas. Y, sin embargo, no podemos aceptar eso como explicación, porque si el apóstol hubiera querido decir eso, lo habría expresado de esa manera, y nunca habría utilizado la palabra leadet. Esta palabra es demasiado activa y positiva para eso. Si ese hubiera sido simplemente el objeto de Dios, no habría tenido ningún efecto sobre ellos, no habría sido diseñado para tener un efecto sobre el hombre. Pero no se puede usar la palabra guiar sin tener esta idea de una influencia restrictiva. Cuando se habla de alguien que dirige a otro o de ser dirigido por una verdad, es muy positivo. Esa otra idea la deja ahí en la pared, por así decirlo, pasiva y negativa, ahí simplemente para robarme negativamente cualquier posibilidad de excusarme, pero esta es una palabra activa. ¿Qué significa entonces? Me parece que solo hay una conclusión a la que podemos llegar, y es que la bondad de Dios está destinada y diseñada para llevar a los hombres al arrepentimiento y a la salvación, y cuando digo hombres me refiero a todos los hombres, tanto a los incrédulos como a los creyentes. Aquí estamos tratando con incrédulos. El apóstol está discutiendo con los hombres que no se arrepienten y les dice, incluso a ellos, que la bondad de Dios te lleva, estaba destinada y diseñada para llevarte al arrepentimiento, así que el apóstol aquí está enseñando que Dios manifiesta un favor positivo incluso al incrédulo, y ahí es donde entra la importancia de ser claro en estos asuntos. Es, como he mostrado, un paralelo con lo que nuestro Señor enseña en el Sermón de la Montaña, porque hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, Mateo 5:45, en ese punto, recuerdas, el Señor está hablando con los discípulos. Y les dice que deben ser perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto, les dice que deben amar a sus enemigos y hacer el bien a los que los odian. Les dice que lo hagan porque Dios lo hace. Así que debemos amar a nuestros enemigos como Dios ama a sus enemigos. Él ama al incrédulo y muestra ese amor en esta bondad a través del sol y la lluvia. Ahí está el paralelismo. Lo mismo encontramos en el sermón de Pablo en Listra en Hechos 14. Pero, en efecto, me parece que también es paralelo a lo que el apóstol ya ha estado diciendo en el capítulo 1, 20, donde dice, las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo ven claramente, siendo entendidas por las cosas hechas, su eterno poder y su divinidad. De modo que no tienen excusa. Así que la enseñanza debe ser que esta bondad de Dios es una manifestación de la gracia de Dios a todos los hombres, pecadores e incrédulos incluidos. Por medio de estas cosas, Él quiere llevar a todos los hombres al arrepentimiento y, por lo tanto, a la salvación, porque como ya he citado de 2 Pedro 3, 9, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora bien, ¿dónde hemos llegado? ¿Significa eso, dice alguien, que estás negando completamente la doctrina de la predestinación y la elección? Parece que sí, ¿no es así? Pero no lo hago. ¿Cómo, entonces, se puede preguntar, se reconcilian estas cosas? De esta manera, esta es la manifestación de una gracia de Dios, pero obviamente no es una gracia eficaz, no es una gracia efectiva, no es una gracia coercitiva, no es la gracia irresistible. Porque, aunque Dios manifiesta esta gracia a estas personas, no las lleva al arrepentimiento. Tiene la intención de hacerlo, y está diseñada para hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Pues bien, la respuesta es, y aquí nos encontramos con un gran misterio que nunca resolveremos en este mundo, que hay una clara diferencia entre lo que Dios desea y lo que Dios quiere y realiza. Lo que Dios quiere, lo realiza y lo lleva a cabo. Pero, y esto es lo más asombroso que se nos dice, Dios no quiere que nadie perezca.
Desea que todos se arrepientan. Hay algunos que son llevados al arrepentimiento, hay algunos que no lo son. Es Dios quien lleva al arrepentimiento, porque ningún hombre abandonado a sí mismo se arrepentiría. Este texto lo demuestra de una vez por todas con una claridad inusitada. Aunque Dios manifiesta su bondad, su paciencia y su longanimidad, los hombres la desprecian, la utilizan para servirse a sí mismos, a sus propios fines y a sus pecados. La pasan de largo, no se molestan en mirarla. Aunque Dios ha manifestado su gracia, y aunque tenía la intención de llevarlos al arrepentimiento, no lo hace. Nadie se arrepentiría si Dios no nos llevara al arrepentimiento por un acto de su voluntad y por su gracia constrictiva y eficaz. Ahora permítanme tratar de elaborar esto un poco, porque es importante si queremos tener claras las escrituras que estamos estudiando. Volveremos a encontrar lo mismo a medida que avancemos en esta epístola, está en el centro mismo del capítulo 9, ahí, como hemos visto, en 2 Pedro 3, 9, está en 1 Timoteo 2, 6, y así sucesivamente, en muchos lugares en la Biblia, y es nuestro asunto como estudiantes de la Biblia y aquellos que están ansiosos de glorificar a Dios. Llegar a un entendimiento de estas cosas. Consideremos otro ejemplo de esto en el capítulo 17 de los Hechos. El apóstol Pablo, predicando en Atenas, dijo, los tiempos de esta ignorancia Dios los ignoró, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Esa es una declaración absolutamente universal, no se puede imaginar nada más inclusivo que eso. En otras palabras, el Evangelio debe ser predicado a todas las criaturas. La oferta de salvación debe hacerse a todos. No a algunos, sino a todos. Ahora bien, si quieren saber lo que significa el hipercalvinismo, es la enseñanza que dice que el Evangelio solo debe ofrecerse a algunos. Y he tenido la distinción de ser llamado un arminiano peligroso por personas que sostienen esa creencia, porque digo que el Evangelio debe ser ofrecido a todos. Dios manda a todos los hombres en todas partes a arrepentirse, lo que significa que si te arrepientes, entonces llegas a la salvación, es el primer paso en ella. Sí, y por lo tanto la oferta de salvación, la oferta de Cristo y su obra perfecta, debe ser predicada a todos los hombres sin distinción. Y ese mensaje debe ser predicado para que los hombres lleguen a conocer la bondad de Dios y para que se sometan a ella. Digo, por tanto, que Dios desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento y a la salvación, pero es igualmente claro que no lo quiere. Entonces eso me lleva a decir que esta extraordinaria declaración aquí en la segunda mitad de Romanos 2, 4 da la razón directamente a todos los que tratan de argumentar que lo que hace el Evangelio es persuadirnos a arrepentirnos. Es una prueba absoluta de que no podemos ser persuadidos. Dios ha manifestado su bondad, su paciencia, su longanimidad. Él ha ordenado que todos los hombres en todas partes se arrepientan, hay toda la persuasión moral que se puede obtener. Pero a lo que conduce en el caso de los incrédulos es a que la desprecien. Eso es lo que hace el hombre natural con ella. La persuasión moral nunca salvará a nadie. Ningún hombre se salva simplemente por la influencia o el efecto general de la apelación del Evangelio sobre él. Ningún hombre puede arrepentirse o creer hasta que tenga una nueva naturaleza. Debe nacer de nuevo, porque el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede conocer, porque se disciernen espiritualmente, y Corintios 2:14. La mente natural es enemiga de Dios, no está sujeta a la ley de Dios. Ni puede estarlo. Por lo tanto, cuando Dios le ordena a tal hombre que se arrepienta, éste desafía a Dios y dice que no quiere arrepentirse. Cuando Dios derrama su bondad sobre él para llevarlo al arrepentimiento, lo desprecia. Solo Dios salva, por la poderosa operación de su Espíritu Santo en la profundidad del alma y de la personalidad. Si alguna vez un texto, que en apariencia parecía decir lo contrario, lo demuestra, es este texto: la bondad de Dios está diseñada para llevar a los hombres al arrepentimiento. No lo hace. Nunca lo ha hecho. El hombre siempre utilizará la bondad de Dios para servirse a sí mismo. Comerciará con ella. Se aprovechará de ella. Lo último que hace es ver que se arrepiente. Eso no es lo que hace que un hombre se arrepienta. Es la operación del Espíritu Santo que le da a un hombre una nueva mente, una nueva perspectiva y un nuevo entendimiento. La primera prueba de que un hombre ha sido bombeado de nuevo es que se arrepiente y cree en el Evangelio. Ese es el orden de la salvación. Les recomiendo la sabiduría de volver a trabajar en este texto, estúdialo, tómalo con sus paralelos, y creo que verás que te llevará a esa inevitable conclusión. Muy bien, entonces, eso nos lleva a nuestro último término, que es el término arrepentimiento. Este es el gran término del Nuevo Testamento, y todo lo que quiero decir aquí es esto: es el término que siempre se encuentra al principio. La bondad de Dios te lleva. No dice a la salvación, no dice a aceptar a Cristo como Salvador.
No, la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento, primero. Es lo que pone en primer lugar. Y sabes que todo el Evangelio hace lo mismo. ¿Quién es el primer predicador en el Nuevo Testamento? Es Juan el Bautista. ¿Qué predicó? El bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Esa es la primera nota siempre en la predicación del Evangelio. El primer asunto del predicador de la salvación es llamar a los hombres al arrepentimiento. Mira más allá, no solo es cierto de Juan el Bautista, nuestro Señor hizo lo mismo. Leed en Marcos el relato del comienzo del ministerio de nuestro Señor y encontraréis que se nos dice que iba y predicaba por todas partes que los hombres se arrepintieran. Arrepentimiento. Tú empiezas con eso. Obviamente no ves la necesidad de un Salvador a menos que te hayas visto a ti mismo como pecador y en una relación equivocada con Dios. Primero debe ser el arrepentimiento, de lo contrario no estás interesado en la salvación, al menos no en la salvación del Nuevo Testamento. Si entiendo por salvación solo tener una sensación agradable y feliz, o esperar deshacerse de ciertas dolencias físicas o algo así, entonces, por supuesto, puedo tenerla sin arrepentimiento, pero si quiero conocer a Dios, que es la salvación, debo arrepentirme primero. Ahí está en el ministerio de nuestro Señor. Y luego, ¿recuerdan el primer sermón que se predicó bajo los auspicios de la iglesia cristiana, el sermón de Pedro en el día de Pentecostés en Jerusalén? Él estaba predicando, y el efecto de su predicación fue tal que los hombres comenzaron a gritar, diciendo, hombres y hermanos, ¿qué debemos hacer? Y esta es la respuesta, arrepiéntanse todos. No dijo, venid a Cristo y podréis arrepentiros después, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Arrepentimiento es siempre lo primero. ¿Y el apóstol Pablo? Sigue siendo el mismo. En ese relato lírico del capítulo 20 de los Hechos, el gran apóstol, despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Efeso, les dice: ¿os acordáis de mi ministerio? Yo os he enseñado públicamente, y de casa en casa. Por espacio de 3 años no he dejado de amonestar a cada uno noche y día con lágrimas. VV 20,31. ¿Qué predicaba? El arrepentimiento que es hacia Dios, y la fe hacia el Señor Jesucristo. V21. Pero fíjate en el orden. Primero el arrepentimiento, y aquí está en este versículo que estamos viendo juntos, no saber, no prestar atención al hecho, ignorando deliberadamente, despreciando y siendo deliberadamente ignorante del hecho de que, la bondad de Dios fue diseñada y destinada a llevarlos al arrepentimiento. En este momento, el tema es bastante difícil, pero hemos estado analizando algo maravilloso y admirable, algo inescrutable, algo que, según creo, nunca entenderemos completamente en toda la eternidad, y es esto, como Dios, siendo quien es y lo que es, podría mostrar alguna gracia o amor o bondad a aquellos que no solo han pecado y se han rebelado contra Él, sino que sabe que permanecerán finalmente impenitentes. Pero Él lo hace, y se dirige a ellos así: oh, si hubierais conocido. No pretendo ser capaz de poner estas cosas en tal orden intelectual que no queden dificultades. Hay dificultades. Pero, queridos amigos, estamos hablando de Dios, y no somos más que seres humanos. Estamos investigando lo eterno, el carácter de Dios, y nuestro asunto es aceptar nuestras escrituras, no tratar de evadir un problema como este diciendo, solo está ahí para dejarlo sin excusa. No. La palabra, leadet, es activa y positiva, hemos tenido que afrontarla. Y ahí, me parece, está la única respuesta: Él desea la salvación de todos, pero no la quiere, porque lo que Dios quiere lo lleva a cabo. Pero aquí, para mí, está el misterio, que Él desea esto, que desea salvación de ellos y lo demuestra por su bondad, su paciencia y su longanimidad. Desea que incluso los impenitentes se arrepientan finalmente y lleguen a la salvación. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, lo inescrutable de sus juicios y lo incomprensible de sus caminos. Por lo tanto, mis queridos amigos, vayamos con cuidado. Acerquémonos a estos asuntos elevados, grandes y abstrusos con reverencia y con temor piadoso. Sobre todo, tengamos cuidado de juzgar a Dios y lo que Él hace. Eso es lo que hacen estas personas que no tienen excusa, estos despreciadores de su bondad. Por lo tanto, miremos con espíritu de adoración y culto las palabras que el Espíritu Santo dio al apóstol, démosles todo su contenido, y cuidémonos siempre de presionar cualquier afirmación por nuestra propia lógica más allá de su propio significado y su propio contexto. Pero, sobre todo, tengamos siempre cuidado de comparar la Escritura con la Escritura, no sea que en nuestra ignorancia y apresuramiento seamos culpables de describir a Dios de tal manera que lo hagamos contradecirse a sí mismo, y, de hecho, de tener una contradicción en el mismo centro y corazón de su propia vida y ser eterno. Qué privilegio es que se nos permita mirar estas cosas.
Demos gracias a Dios.